Buenas, este es My Way, mi manera. Soy Waleska. El día de hoy vamos a estar hablando de la persistencia de la visión o lo que se conoce como el POV. Es la percepción de una imagen como si estuviera continua luego de que la luz dejó de entrar por el ojo. En otras palabras, el cerebro capta una imagen y por unas fracciones de segundo la mantiene, recibe otra imagen, vuelve y la capta por una fracción de segundo, la mantiene y lo que percibe es una imagen en continuidad o lo que llamamos en movimiento en vez de ver distintas imágenes por separado. Este efecto normal de la visión humana fue descubierta por el inglés Peter Mark Roget para los 1800 y posteriormente pues, lo que da pie al mundo del entretenimiento, lo que es cine, televisión, dibujos animados, entre otras tantas cosas. Aquí voy a mostrar un poco, no es todo, pero un poco de la historia, cómo se fue desarrollando, los inicios, cómo personas utilizaron este efecto visual para crear este mundo del entretenimiento y a través de distintas manualidades vamos a crear esa historia o recrear esa historia con distintas manualidades que puedes hacer con tu niño, con tus estudiantes. Vamos a dividirlo en varios videos porque la historia es larga y son muchas manualidades. Si esta es tu primera vez, te recomiendo que te suscribas para que veas videos anteriores, toques la campana para que te notifique de cualquier video futuro, me hagas cualquier pregunta o compartas tus imágenes de tu experiencia en la parte de comentarios, compartas con otras personas que se puedan beneficiar y si te gustó, recuerda darle un like. Ahora comencemos. El primero de los que vamos a estar realizando se llama taumatropo y fue el primero en realizarse utilizando esta técnica en la que tú ves dos imágenes continuas. No sé si pueda captarse en el video, en donde las une, aunque son dos imágenes por separado, las une y hace ver que las dos cosas sean una, al menos para los efectos visuales. Que hay otra, y esta es una de las más conocidas, la ave con la jaula. Y aquí está el mismo efecto, es un ataúd con el esqueleto para hacer que los dos se unan, como volver el esqueleto a su ataúd. Vamos a ver los videos para ver el paso a paso de cómo realizarlo. Es bien sencillo. Puedes crear los tuyos propios o puedes imprimir los que encuentres en internet siempre y cuando sea para uso personal, no para comercial. Taumatropo es bien importante que coloques las imágenes en la misma dirección, o sea, en forma vertical, puesto que lo vas a girar de lado a lado solamente. Es bien importante para que cree el efecto. Puedes sujetarlo con lo que guste, ya sea pega, cinta adhesiva, lo que tengas disponibles. Ahora lo voy a decorar con cinta de diseño, pero puedes también pintarlo si deseas. Este es el resultado final, como quedó decorado. No puede ser ni muy lento ni muy rápido el movimiento para que puedas ver el efecto visual de movimiento. Aquí tienes otra idea, la muy conocida pajarera y ave.
Si deseas darle mayor firmeza, puedes pegarlo a un pedazo de cartón. Vas a ver que tiene como unas pequeñas orejitas por donde vamos a colocar el hilo. Es bien importante para el efecto visual que las imágenes estén a la inversa. Si el ave está mirando hacia arriba, la jaula o pajarera está mirando hacia abajo, porque el movimiento de este es de abajo hacia arriba. Me gusta a veces protegerlo con cinta adhesiva de manera que dure más tiempo y no se manche. Ahora unir ambas piezas. Recuerda, a la inversa. Ya colocado el hilo en ambos lados, ahora ver el resultado. Divertido, ¿no? Voy a aprovechar para cortar dos imágenes diferentes. Voy a utilizar foamy para darle mayor grosor. Recuerda que lo puedes sujetar con lo que desees. Cinta adhesiva, pega lo que desees. Para los que giran de arriba hacia abajo es importante siempre colocar cada cara a la inversa. Si una mira hacia arriba, la otra mira hacia abajo. Esta es otra versión con mecanismo de cuerda. Y ahora a probar cómo funciona. Aquí tengo unos círculos donde voy a dibujar. Puedes usar cualquiera de los mecanismos que mostré anteriormente. En esta ocasión voy a dibujar una telaraña de un lado y una araña del otro lado. Piensa en qué mecanismo vas a utilizar. Si vas a utilizar los hilos o goma, es invertido la imagen. Y si vas a usar el del palillo, es los dos mirando hacia la misma dirección. Este es el resultado final. Ahora borraré las líneas guías. En este caso, el método a utilizar es goma elástica. Me dejas en comentario cualquier experiencia o cualquier otra nueva idea. Recuerda que mostraré otras ideas en video 2. ¿Cuál de ellos te gustó? ¿Cuál te atreverías a realizar?